Buenas tardes, Lice. Buenas noches, licenciada. El día de hoy yo voy a explicar un poco del género narrativo. Los elementos del género narrativo. Los principales elementos del género narrativo son el narrador, los personajes, la trama o argumento, la ambientación, el estilo y la temática. La combinación de todos estos da lugar al conjunto, que es la obra final, terminada, que llega al lector. La ausencia de uno o varios de estos elementos degrada el género y puede convertirlo en algo diferente. La narrativa es un género literario escrito en prosa. Tradicionalmente la novela corta y el cuento son los tres subgéneros narrativos más característicos. Es el género también más utilizado y también el más consumido dentro de la literatura. A veces la literatura se asocia directamente con la narrativa, aunque solo es uno de sus muchos géneros. Aquí podemos ver el índice en el cual explico, bueno, esas letras en otro idioma, no sé por qué salieron, perdón. En el índice podemos ver los temas que se van a tocar hoy, bueno, los subtemas, más bien dicho, que son, en la primera parte tenemos el narrador, en la segunda los personajes, etcétera. Aquí la segunda parte del índice, porque no me alcanzó en la primera. El narrador. En la narrativa, el narrador es la voz que relata los hechos. Puede hacerlo en primera persona, convirtiéndose en protagonista o en tercera persona. Dentro de la tercera persona existe la figura del narrador externo, cuando se limita a contar los hechos tal cual suceden. O omnisciente, cuando además conoce los pensamientos de los personajes. Es una figura elemental, sin la cual no se podría considerar una obra como narrativa. El mero diálogo se considera teatro. Los personajes son los sujetos que llevan a cabo la acción que cuenta el narrador. Mayoritariamente son seres humanos, pero en el caso de los cuentos infantiles pueden ser animales, plantas, a las que se atribuyen cualidades humanas como el habla. En algunas novelas el número de personajes es limitado, aparece solo un pequeño número en torno al que transcurre la acción. En otros casos, especialmente en novelas más largas, densas y complejas, pueden haber personajes principales, secundarios y terciarios y así. Estos últimos intervienen en la acción, pero en menor medida que los principales. La trama o argumento es el conjunto de hechos que suceden de principio a fin en la obra narrativa. Constituyen la historia que el narrador cuenta y su desarrollo está sujeto al criterio del autor. Existen diferentes técnicas al momento de tratar los hechos y ordenarlos a lo largo de la obra. Igualmente hay estrategias para mantener la atención del lector y no perder su atención. La trama es en muchos casos la razón por la que el lector escoge la obra, principalmente para leerla. La ambientación. La ambientación se refiere al contexto geográfico, social, político y espacio-temporal en el que viven los personajes y se desarrolla la trama. Puede tener connotaciones introducidas voluntariamente por el autor o ser meramente casual, es decir, puede formar parte del conjunto que quiere transmitir el autor o puede ser un elemento accesorio por el simple hecho de que toda acción tiene que desarrollarse en un espacio y tiempo concretos. Este último caso es poco frecuente ya que la ambientación ofrece apoyo narrativo y da contexto y aporta matices. El estilo y la temática. El estilo es la señal de identidad del autor. Lo conforman su forma de escribir, su uso de la lengua y de los recursos y figuras literarias, los diálogos, la sintaxis, entre otros elementos. La temática es el conjunto de categorías genéricas en las que se puede clasificar una obra narrativa cuando es analizada. Es decir, tiene que ver con la trama y el argumento, con lo que ocurre en la acción y el contexto espacio-temporal en que ocurre. Diálogo. Como se mencionó anteriormente, el mero diálogo es teatro. Ello no supone que no tenga su importancia en el género narrativo. El diálogo corresponde a las conversaciones que se producen entre los personajes de la obra, los cuales expresan ideas, pensamientos, sentimientos o emociones. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí presente,
podría haberle puesto algún diálogo de sufrimiento, o sea, como un sentimiento del hombre torturado. Aquí algunas referencias que utilicé para la investigación de mi investigación. Muchas gracias.